Muy buenas tardes, les saludo en el amor del Señor. Vaya para usted un afectuoso abrazo, deseando que la paz y la presencia de nuestro amado gobiernen cada uno de nuestros hogares. La palabra de esta tarde quiero compartirla con ustedes y se encuentra en el libro de los Salmos capítulo 19. Vaya a su Biblia y comparta conmigo esta porción de la palabra del Señor. Salmo 19, verso 12 y dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Generalmente no vemos los errores como si fueran pecado o algo grave. Es más, muchas veces justificamos los errores como no sabía lo que estaba haciendo y pedimos disculpas una y otra vez. Ay, disculpe si lo hice sin querer, no fue mi intención. Hacemos parecer el error cometido como algo sin importancia y justificamos el haberlo hecho sin intención. Pero ¿realmente habrá no intención detrás de nuestros hechos? ¿Será que actuamos por inercia? ¿Que no nos damos cuenta de las cosas que hacemos? Yo creo que no. Yo creo que a menos que seamos niños, hacemos las cosas sin pensar. Pero cuando somos adultos, cuando tenemos un criterio formado, las cosas las hacemos a sabiendas. Ayúdenos el Señor para darnos cuenta de estas cosas y reconocer que muchas veces cometemos errores y los justificamos detrás de esas palabras. No fue mi intención. Queramos o no, los errores que nosotros cometemos traen consecuencias a corto o a largo plazo. Los actos que hacemos y tenemos que cargar con ellos por tiempo, a menos que lo reconozcamos, que nos revisemos y que nos lleve a darnos cuenta por qué cometemos errores. Y a veces que cometemos error tras error. Y a veces para enmendar uno, caemos en otro. Dios nos ayude. Errores como, por ejemplo, elegir una carrera a la rápida. Voy a estudiar esto. O un error, casarse sin saber con quién me estoy casando. Ayúdenos el Señor. Malas inversiones. Involucrarnos en cosas que no nos corresponden. O también no involucrarnos en nada. Muchas veces errores como, por ejemplo, cantamos solo por cantar sin darnos cuenta y sin apreciar y sin creer lo que estamos cantando. Es más, ni siquiera practicamos a veces lo que cantamos. Errores como, por ejemplo, ser descortés, no saludar, cultivar malas amistades o no apreciar las que tenemos, no valorar a la familia, a los hermanos, a la hermandad, tener actitudes negativas, creernos superiores a los demás, hacer diferencias entre unos y otros, no perdonar, autoengañarnos, prometer y no cumplir, no compadecernos del prójimo, prestar oído a comentarios que denigran a alguien. El error de no frenar un rumor. Así, hay muchos errores, mis amados hermanos, amigos, usted que está escuchando, que yo creo que al leerlo nos sentimos identificados en muchos. Claro, hemos caído en el error. Y no digamos, me han hecho caer en el error. No. Tomamos nosotros la decisión de hacer o no hacer. De hablar o no hablar, de escuchar o no escuchar. El Señor dice en su palabra que en Dios está el querer como el hacer. Lo bueno. Entonces, ¿de dónde vienen estas malas actitudes? ¿De dónde vienen los errores tras los errores?
Dios, su Santo Espíritu, es llamado el Espíritu de verdad. Pero el anticristo, Satanás, es llamado también el espíritu de error. Entonces, ¿de dónde vienen estas cosas? Saquemos nuestras propias conclusiones. La palabra del Señor es clara. Mire, allí en el libro de Juan capítulo 8, verso 34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estas cosas que yo mencionaba antes no son fruto del Espíritu Santo, sino son las obras de la carne. La mentira, el engaño, prometer no cumplir, prestar oído a rumores y no frenarlos. Estas son cosas que provienen de la carne. Y sabemos quién gobierna esas áreas de nuestra vida. El Señor nos ayude. ¿Por qué entonces caemos nosotros una y otra vez en el pecado del error? Lo leía recién en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces esa es la respuesta. Nos convertimos en esclavos de estas cosas, subyugados allí constantemente. Dios nos ayude. Su Espíritu es verdad. Su Espíritu Santo nos hace libre de todo pecado, de todo error, de esta seguidilla de cosas que a veces cometemos, no sin pensar. Autoanalicémonos y veamos que cuando hemos cometido un pecado, hemos cometido un error, es porque antes venía otro. Y otro. Y nos volvemos esclavos de esto. Ayúdenos el Señor para no errar más, para no cometer estas cosas que son muy sutiles, que no las miramos como pecado, que no las miramos como importantes, pero ¿sabe? Lo es. Porque no solamente nos afecta a nosotros, sino a otros. Ponemos piedra de tropiezo a otros. Y no somos libres nosotros y no dejamos que otros también sean libres. Ayúdenos el Señor. En el libro de Efesios, quiero llevarlos al libro de Efesios capítulo 5, 15 y 16 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Se da cuenta que tenemos que andar como sabios y no como necios? ¿A quién tenemos que pedirle entonces no ser necios? Al Señor. Porque hay uno que quiere constantemente que usted y yo caigamos una y otra vez en errores, en cosas que no nos convienen, que no nos hacen crecer en definitiva como hijos de Dios. Ayúdenos Él cada día. Y en Efesios 4, verso 13, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Para que ya no seamos como niños. Los niños no saben lo que hacen, hasta que toman el criterio. Pero nosotros sí sabemos lo que hacemos. Ayúdenos el Señor y dámosle al Padre. Él nos da sabiduría, Él nos capacita para pensar bien las cosas. Él viene sobre el que le pide. Señor, yo veo que estoy cometiendo error tras error. Y a veces hacemos responsable al Señor de nuestros propios actos. Pero es tiempo de que nosotros tomemos las riendas de lo que nos corresponde, de ese libre albedrío que el Señor nos dio. Y pidámosle a Él dirección. Su Santo Espíritu constantemente está allí, presto para que usted y yo le hablemos y le digamos: Señor, quiero ser una persona que toma buenas decisiones, que camina firme, derecho por la vida, no que anda cojeando, que un día sí, que un día no. El Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas. Amén.